Horas y también días, ¿cierto? Hemos tenido los ojos bien puestos en Estados Unidos con este nuevo presunto ataque al expresidente Donald Trump, donde se han generado bastantes dudas que vamos a intentar un poco clarificar el día de hoy. Bueno, sabemos que armado situado cerca de los límites del campo de golf de Trump, esto en West Palm Beach. Junto al lugar donde estaban entonces estos agentes se encontraron un fusil AK-47 con mira telescópica, 2 mochilas y una cámara GoPro. El sospechoso escapó en un automóvil negro, pero un testigo ayudó a la policía a identificar el vehículo y a las autoridades, ¿cierto? Después lograron detener finalmente a este conductor. El propio Trump declaró después en un mensaje para recaudar fondos de campaña diciendo: no tengan miedo, estoy sano y salvo, nadie salió lastimado, gracias a Dios. Pero lo cierto es que el atacante estuvo sido identificado, este hombre, de manera así de rápida. Como estamos revisando acá, este es el campo de golf, ¿cierto?, donde suceden todos los hechos. Vemos el hoyo 5, el hoyo 6, el hoyo 7. Justamente Donald Trump estaba acá, en el hoyo 5, en este punto, ¿cierto?, amarillo. Dice acá el expresidente Trump se preparaba entonces para patear en el 5.º hoyo. Estaba justamente en esa acción cuando pasamos a la siguiente lámina, porque el atacante se encontraba cerca del hoyo 6, ¿cierto? Estaba justamente cerca de ese lugar. Ahí estamos, ¿cierto? Acá, si Trump hubiese jugado en el 6.º hoyo, se habría dirigido entonces hasta este pistolero oculto, que según se presume estaba cerca de esta parte, ¿cierto? Dicen los policías, de hecho, que él podría haber estado oculto dentro de estos arbustos y por eso no se veía, y de ahí también que dicen que el servicio secreto falló al no haberlo identificado antes. Claro, entonces vemos que Trump estaba aquí, el pistolero oculto por acá, y la distancia es corta, pero quizás no tan corta si es que pensamos que están dentro del mismo perímetro. Escuchemos qué dijo la policía con respecto a esto. Lo que también hay que aclarar y lo que han dicho durante las últimas horas es que este atacante no habría disparado. Fue antes incluso de que disparara, de que fue finalmente identificado. Pero este nuevo ataque, sabemos, ¿cierto?, volvió a encender los cuestionamientos hacia el servicio secreto, por lo que estamos revisando acá. Justamente este ataque que sabíamos que ya había sacado a su directora tras el ataque del 13 de julio en este mitin, su rival Kamala Harris, y del presidente Joe Biden, quien se refirió a este tema. Escuchemos. Bueno, pero ¿quién es este hombre apuntado como el principal sospechoso entonces y que ya fue detenido? Él se llama Ryan Root, tiene 58 años, es un contratista de construcción de techos en Carolina del Norte y la verdad es que también cuenta con un amplio prontuario, tiene bastantes antecedentes. Según revela CNN, como lo teníamos acá también anotado, el sospechoso vivió en Carolina del Norte durante algunos años de su vida y registros policiales evidencian que tuvo un incidente en el 2002 cuando se atrincheró por horas en un negocio con un arma mientras era rodeado por agentes. Durante esos años también fue condenado por la posesión de una ametralladora, además de otros incidentes que incluyen la tenencia de material robado y su fuga en un accidente de tránsito. Y acá también quisimos destacar la parte de votante no afiliado. ¿A qué nos referimos con eso? Él se autodefine como votante no afiliado porque tiene simpatías políticas bastante diversas, ¿cierto?, existiendo registros de sus donaciones tanto para republicanos como para demócratas. Sin embargo, este año había votado las primarias, fíjese, por el partido de Kamala Harris, pero en su cuenta de X, Root era bastante activo y ahí entonces se inician las investigaciones, viendo recientemente autoditado del año 2023 llamado La guerra imposible de ganar en Ucrania. También lo tilda de tonto, de bufón, culpándolo por los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021. Y acá estamos viendo ahí justamente este último punto y se presenta como reclutador para el ejército ucraniano. Ahí dicen que él no tiene la experiencia necesaria y es donde hace entonces este llamado para que todos finalmente los que puedan ayudar entonces finalmente a Ucrania. Lo entrevistaron justamente en esa fecha, escuchemos lo que dijo. Bueno,
Hay que decir también que antes de los ataques al expresidente Donald Trump hubo múltiples casos de violencia política, lamentablemente contra presidentes, expresidentes y candidatos presidenciales de los principales partidos de Estados Unidos. Acá hicimos entonces una gráfica donde muestra los 5 presidentes y ahí al último un candidato presidencial que fueron lamentablemente asesinados. Esto es la historia negra, ¿cierto?, de Estados Unidos, algo que no los enorgullece para nada. El primero fue Abraham Lincoln el 14 de abril de 1865. Fue el primer presidente estadounidense en ser asesinado. Fue a manos de John Wilkes Booth, esto lo decíamos, ¿cierto?, en abril de 1865, mientras él y su esposa asistían a una función de teatro Fort Easton, Washington. Dicen que su apoyo a los derechos de las personas de raza negra se ha citado, ¿cierto?, como motivo de su asesinato. De hecho, 2 años antes del magnicidio, durante la Guerra Civil, Lincoln emitió una proclamación de emancipación por la que se concedía entonces libertad a los esclavos. Creen que esa fue entonces la razón. Después, el 2 de julio de 1881, James Garfield, el segundo entonces presidente de Estados Unidos, asesinado. Ocurre 6 meses después de tomar posesión y él pasaba por una estación de tren en Washington para tomar un tren a Nueva Inglaterra cuando Charles Guteau le disparó. Él fue declarado culpable y finalmente ejecutado. William McNichol, el 14 de septiembre del año 1901, fue baleado tras pronunciar un discurso en Buffalo, esto en Nueva York, el 6 de septiembre del año 1901. Estaba estrechando la mano justamente de la gente que pasaba por la línea de recepción cuando un hombre le dispara 2 veces en el pecho. Lo que pasó después es que le dio gangrena en esas heridas y es de ahí cuando muere días después. Este quizás es el caso más icónico porque es el más conocido de la historia reciente, lamentablemente el de John F. Kennedy, que fue baleado por un hombre armado con un rifle de alto poder mientras visitaba Dallas, esto en noviembre de 1963, junto con la primera dama de ese entonces, Jacqueline Kennedy. Los disparos sonaron, ¿cierto?, mientras la caravana del presidente atravesaba la Plaza Deley. De hecho, dirección, creo que tenemos un apoyo justamente de ese momento. Esto en el centro de Dallas. Kennedy fue trasladado. Por último, un familiar precisamente de él, Robert F. Kennedy, pero esto en el año 1968, cuando era candidato presidencial. Aspiraba, sabemos, a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata cuando fue asesinado en un hotel de Los Ángeles momentos después de pronunciar su discurso de victoria por haber ganado las primarias de California de 1968. En ese momento era senador por Nueva York y hermano además del presidente John F. Kennedy, quien había sido asesinado, lo decíamos, 5 años antes. Esto ocurre con los presidentes, pero por último vamos a echar un ojo también a lo que ha pasado con otras autoridades. Es cierto que no fueron asesinadas, pero sí fueron atacadas. El listado es larguísimo, acá destacamos algunos. Franklin Roosevelt, en febrero de 1933. Harry Truman, en noviembre de 1950. Gerald Ford, el presidente también, ¿cierto?, 1975, 2 veces, se salvó 2 veces de haber sido asesinado. Ronald Reagan, en marzo de 1981. George Bush también, George W. Bush, en el año 2005. Theodore Roosevelt, en el año 1912, cuando era candidato presidencial. Sabemos que también fue presidente, pero esto fue en su periodo de candidato presidencial. Y George C. Wallace, en 1972, también cuando era candidato presidencial. Una historia, ¿cierto?, rodeada de estos ataques, lamentablemente, tanto a los candidatos como a los presidentes estadounidenses, que muestran cómo está depolarizado Estados Unidos el día de hoy y de ahí también la importancia de esclarecer los hechos que, por supuesto,